Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos a Payday 2. Hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar las 5 mejores builds para Desolación One Down. En este caso son 5 builds que para mí funcionan bastante bien para estas dificultades. Y sí, voy a aprovechar lo que está ahora mismo rotísimo en Payday 2, así que no esperéis ninguna build experimental. Tengo que advertiros también de que este vídeo no es un top, así que no están ordenados en cuál es la mejor build. Simplemente son builds que a mí me parecen bastante rotas y que funcionan bastante bien. Antes de empezar con el vídeo, quiero recordaros que podéis apoyar el contenido dándole un like y suscribiéndote al canal de forma completamente gratuita. De esta forma me haces ver que os mola este tipo de contenido y puede que lo siga trayendo por el canal. Sin nada más que decir, empecemos con la primera build. Bien, como primera build de todas tenemos una build con Sicario, un talento bastante bueno a la hora de completar objetivos en lugares amplios, y si a esto le sumas un kit de armas bastante roto y set de habilidades acorde, pues hacen de que esta build sea una maravilla para la gente que ame el talento de Sicario. En este caso usamos el mejor rifle de asalto del juego, el Lion's Roar, junto a la Mark 10, que es para mí de los mejores subfusiles del juego, pero sin duda no es el mejor. Pero funciona bastante bien. Sinceramente no os voy a explicar mucho el talento, ya que siento que ya he hablado de él varias veces en varios vídeos, aunque de forma muy resumida, la bomba de humo que viene con el talento nos permitirá dentro de ese humo tener una esquiva bastante grande, con lo cual es ideal para poder hacer objetivos y reanimar a compañeros. Aparte el talento trae un poquito de esquiva base, que eso siempre viene bastante bien. Bien, pues para esta segunda build he pensado en traer una build sin ningún tipo de DLC y que sin duda podéis adaptar para los que tengáis DLCs, sobre todo por las armas, más que el talento, ya que en este caso usaremos Copycat Pareja, un talento que me parece de 10. Las cartas de Copycat de Inmortal y Curación le vienen bastante bien a la configuración de pareja, ya que si de por sí el talento de pareja es un poco inferior respecto a los demás, al juntarse con Imitador lo hace un talento bastante fuerte y funcional. Lo importante con este talento es aprender a taguear con nuestro Vapor a alguien que haga bastante daño, ya que así no solo se curará esa persona, sino que también nos curaremos nosotros, y alarga sobre todo también el efecto del talento. Esto es bastante ideal para jugar dúos o incluso solos en el momento de taguear, ya que podéis taguear a convertidos. Os recomiendo fuertemente que cambiéis las armas por algunas mejores en el caso de que tengáis algún DLC, pero me sentía en la necesidad de traer alguna build sin ningún tipo de DLC para esa gente que no se lo pueda permitir. Como tercera opción tenemos una build que sinceramente es una de mis favoritas en el momento que la probé, ya que me ha funcionado bastante bien. De por sí funcionó bastante bien con talentos de esquiva, pero en este caso estamos ante el talento de esquiva. Y no es renegado, es Copycat Ladrón. Sí, por mucho que la gente diga, por estadísticas, Imitador Ladrón es mucho mejor que renegado, simplemente por las cartas que vienen con el efecto
por defecto con el talento. Sinceramente, como todas las builds de esquiva, dependes un poco de ella, pero para mí es una build que uso en el caso de que me apetezca tryhardear una partida y quiera dar un buen show. De hecho, esta build la uso bastante en mapas complicados como God Simulator, aunque no tenga mucho sentido, me ha ayudado bastante a poder sobrevivir a la hora de poder mover las cabras. Así que sin duda tenía que estar esta build en este vídeo. En este caso tenemos un kit de armas muy potente que harán que puedas con todo lo que se te ponga por delante. Las triple Mark 10 son armas muy ocultables y con un DPS altísimo, así que dudo que tengas problemas con eso. En este número 4 he traído una build que es de las últimas que he creado, pero ha funcionado bastante bien. Cosa que sinceramente veía bastante lógico, ya que tenemos la mejor ligera del juego como arma principal, la Campbell. Un arma que, como ya sabéis, llega a 100 de estabilidad y 100 de precisión, siendo una arma ligera, con 1000 de cadencia, lo que lo hace la mejor ligera del juego. Así que bueno, qué mejor que traerlo con el talento de estoico. Esto sumado a su potente arma secundaria lo hace un kit de armas bastante bueno. Tenéis también el añadido de que lleváis estoico, un talento bastante bueno para gente novata, ya que te enseña bastante cómo funcionan los talentos con arrojadiza sustituible. Y recordad algo muy importante con esta build: llevar 2 convertidos para hacer de esta build una máquina de matar, ya que así no solo ganaremos los bonificadores de llevar convertidos, sino que también perderemos un poquito de agro de los enemigos, que eso nos vendrá bastante bien. Y para terminar con este vídeo os traigo la build más rota que he creado hasta ahora, y sinceramente una build que en ciertos mapas vas a sentirte inmortal por lo roto que está su talento y lo bien que combinan con este set de armas. Estamos hablando de Hacker con las duales Gen 21. Este subfusil para mí es de los mejores del juego, ya que sus estadísticas son absurdas para lo que ofrece. Y sí, a eso le sumamos ponerlo en duales y el talento de Hacker activado. Hace que prácticamente puedas pasearte por el mapa en la dificultad más alta y creerte Jesucristo. Ya de por sí el talento de Hacker para mí es de los más rotos del juego, ya que si le sumas un arma con alto DPS y juegas agresivo en los momentos idóneos, puede hacer que tengas permanentemente un ECM de bolsillo activado, haciendo así que ninguno de los enemigos puedan dispararte. Y esto es posible gracias al gran DPS que tienen estas armas, sumado a que tanto la principal como la secundaria tienen 100 de estabilidad y 100 de precisión, lo que sinceramente es una jodida barbaridad teniendo en cuenta que son armas duales. Y es por eso que esta build para mí es la más rota que he creado hasta ahora.
Y bien, espero que os haya gustado este vídeo. Recordad que si os ha sido útil puedes apoyarlo dándole un like y suscribiéndote al canal. Puedes pasarte también por el canal de directos que podrás encontrar abajo en la descripción. Y sin nada más que decir, me despido, nos vemos en un próximo vídeo. Soy Dinax. Chao.